los talibanes y otros musulmanes radicales a las mujeres. Son la máxima expresión del machismo y del maltrato a las mujeres. Pero atención, esto no es el Islam, es la interpretación que algunos hacen de él. La auténtica fe musulmana, como sus religiones hermanas monoteístas, el catolicismo y el judaísmo, surgieron hace siglos. Son el producto de su época y tienen la Biblia, el Viejo Testamento y la Torá, el Corán, sus expresiones que pueden ser entendidas como machistas, como esclavistas, discriminatorias, extremadamente violentas, pero cuando se ponen en su contexto y los ven como los ojos actuales, pueden tener otros significados. El Islam es la más nueva de las 3 religiones monoteístas y fue creado en el siglo VII. Las religiones monoteístas creen en un solo Dios. Solo hay otras 2, el judaísmo y el catolicismo. Aunque hoy entre ellas se liberan muchas luchas de todo tipo, las 3 tienen un mismo origen. A las personas que siguen esta religión se les llama musulmanes, lo que significa sometidos a la voluntad de Alá. Hoy en día, el 25% de la población mundial es musulmana y estos se encuentran en 50 distintos países. Alá es una palabra que designa a Dios desde la óptica musulmana y su profeta es Mahoma, un hombre que nació en la Meca, en lo que ahora es Arabia Saudita, en el año 570. Cuando tenía aproximadamente 40 años, según el propio Mahoma, Dios le dio a conocer que había sido elegido para ser el profeta de Dios en la tierra. Así fue como empezó a difundir esta religión llamada el Islam. En esos años, en esa región del Medio Oriente, la gente era politeísta, por lo que fue muy difícil para Mahoma impartir su visión religiosa. Incluso los habitantes de la Meca lo sentenciaron a muerte, pero logró escapar de sus adversarios en el año 622. Desde entonces, los musulmanes empezaron a contar los años dentro de esta religión desde cero. Finalmente, Mahoma tomó la Meca en el año 630 y desde entonces logró transformar esa pequeña ciudad en el lugar más importante para el Islam. Después de este hecho, primero en la península arábica y luego en muchos otros países, el Islam se ha expandido en forma constante. Pero, ¿de qué habla el Corán? El libro sagrado del Islam se llama el Corán. Esta palabra significa recitación porque el Corán está dictado por el Dios al profeta Mahoma, quien divulgó esas revelaciones a su familia, amigos y seguidores. Después de su muerte se reunieron todas estas historias y así le dieron forma al Corán, algo parecido a lo que sucedió con la Biblia. El principal mensaje del Corán es que la humanidad debe aceptar a Alá como único Dios y vivir conforme lo que Él dice. Para todo musulmán es obligatorio aceptar cada palabra del Corán como palabra literal de Dios e iniciarse desde niños en su aprendizaje. Algunas de las cosas que dice el Corán es que todos los musulmanes deben de creer en la predestinación, la resurrección de los muertos y la vida después de la muerte. El lugar donde oran los musulmanes es la mezquita. Es considerada la casa de Alá. En las mezquitas, las imágenes de representaciones de Alá y Mahoma están prohibidas. En todas las mezquitas hay fuentes de agua para que con ellas se purifiquen las fieles antes de entrar en salas de oración. Los hombres rezan delante de las mujeres. No hay sacerdotes porque se supone que el creyente puede comunicarse directamente con Dios. Lo que sí existen son guías espirituales llamados imanes. Pero el Islam también está dividido, sobre todo en sus 2 principales ramas, derivadas ambas de familiares del profeta Mahoma. La rama de los sunitas reconoce la legitimidad de los primeros 4 califas y la de los chiitas, partidarios de Ali, yerno de Mahoma, al estar casado con su hija Fátima, los desconoce y se considera su principal heredero. La principal diferencia entre unos y otros radica en la naturaleza de los imanes. Los chiitas creen que estos líderes espirituales son infalibles en todos los aspectos, principios y creencias. Para los sunitas, en cambio, un imán puede ser cualquier persona que conozca bien el ritual del rezo islámico. Otra diferencia es que además del Corán, los sunitas son devotas de la Sunna,
una colección de enseñanzas, dichos y aprobaciones atribuidas a Mahoma. Pero, ¿qué pasa con las mujeres en el Islam? En su origen, el Islam no es machista. Hay que recordar que las tres religiones monoteístas están basadas en sus textos sagrados, creados hace centenares de años, cuando la mujer era vista y tratada como un ser inferior. El problema es que los islamitas radicales, así como los católicos radicales o los judíos radicales, quieren interpretar literalmente al pie de la letra estos textos escritos y divulgados hace cientos de años, lo que provoca que pierdan casi por completo su sentido profundo. El Corán no va contra los derechos femeninos. Hoy en día las mujeres musulmanes tienen derecho a la educación, al divorcio, a controlar absolutamente todos sus bienes. Pero en muchos países musulmanes no se interpretan así las sagradas escrituras y se juzga a la mujer. Se lee el Corán con un sentido literal y no figurativo, y se lo utiliza como un instrumento de dominación, sobre todo contra las mujeres, no de crecimiento espiritual. Esto no es el Corán ni el Islam. Estas son las verdaderas islamitas. El islamismo, como el judaísmo y el catolicismo, no son religiones en sí machistas. Lo convierten en machistas los hombres que utilizan la religión para mantenerse como supremacistas respecto a las mujeres, para juzgarlas y dominarlas.